Una con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Ahora, Henry, el gobierno habla del combate a mafias que desde la frontera y desde Venezuela hacia Colombia traficaban con este dinero para venderlo a objeto, imagino yo, de falsificar dólares, de acuerdo a lo que han dicho, ¿no? En todo caso, ¿tiene sentido, tiene justificación el combatir a las mafias que el gobierno denuncia de esa manera? Yo lo que creo que ahí hay un gran misterio, Ajá. Vladimir. Yo creo que el gobierno no ha dicho todo lo que debería decir y la población, por supuesto, no cree todo lo que ha dicho el gobierno. Eso de que son 6.000 millones o 6 millardos de bolívares en billetes. Lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿y las fronteras y el control entonces de los cuerpos de seguridad del Estado? Porque no es fácil, Vladimir. Si tú haces una sumatoria, pero también pesas la cantidad de ese dinero, ¿cómo hizo ese dinero para llegar? Estamos hablando de la mitad Del circulante. del circulante del país, del billete de más alta De mayor denominación sí. en el país. Si eso está ocurriendo, ¿cómo es que el gobierno se percata de eso ahora? Lo otro es, Vladimir, ¿cómo es eso de que 72 horas sin que se espere la posibilidad de que entre en vigencia el nuevo cono monetario? O sea, Y ¿cuál otra es el cosa que yo apuro me del pregunto, ¿qué gobierno? van a hacer con esos billetes que recolectan? ¿Los van a destruir? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿Va a ser pública esa destrucción? ¿Qué va a pasar con eso? pero no solamente eso, Vladimir. Así como está sucediendo, otra pregunta que habría que hacerse, eso está sucediendo con los billetes de 100. Supuestamente, así lo alega el gobierno. Y lo pone entonces en cabeza de unas mafias. Unas mafias, supuestamente uno escucha las declaraciones del ministro de Interior y Justicia, y él habla de unos billetes en el exterior que en el momento que haya un indicio de recuperación en Venezuela regresarían esos billetes, cosa que no. Lo otro es que recientemente hemos asistido a una situación muy compleja también de comportamiento del bolívar o de la divisa frente al bolívar. La devaluación inminente sin que haya un referencial, porque no hay cifras que publique el Banco Central de Venezuela sobre crecimiento, cifras de desempleo, no hay números que nos indiquen de verdad cuáles son los elementos que debe manejar Vladimir, el consumidor y además los actores de la economía como referente para poder determinar la tasa de cambio del bolívar frente al dólar. Entonces vivimos en un país donde la economía, el precio del dólar está mal en una página web. O sea, en una economía que está a punto de colapso, frente a un colapso financiero como el que estamos viviendo y frente a unos desequilibrios sociales, donde un gobierno amenaza a los sectores más pobres de la población de expropiarles las bombonas de gas y meterlos presos por una protesta, cuando es regular ver la decadencia de servicios, los problemas de hambre y de falta de medicamentos en el país. Un gobierno que anuncia medidas y convoca un entendimiento en una mesa de diálogo, pero aparte, fíjate, en el caso de las gobernaciones de Estado, el propio presidente de la República anuncia hace 30 días exactamente, nosotros venimos de la vicepresidencia, el Ejecutivo aprobó más de 155.000 millones de bolívares para pago de aguinaldos en gobernaciones y alcaldías. Esto hace 30 días, Vladimir. Y resulta que esto todavía no aparece en Gaceta, pero lo más cumbre de todo esto es que los recursos los están recibiendo solo los gobernadores y alcaldes del PSV. Eso es anticonstitucional, es discriminatorio, es irregular desde cualquier punto de vista. Entonces aquí se están afectando no solo la gobernación de Miranda, la gobernación de Lara, y no son las gobernaciones ni el gobernador. Bueno, ¿y cuántos venezolanos? Porque nosotros no gobernamos a extraterrestres. Nosotros tenemos allí ciudadanos de esta república y yo gobierno para los que votan por mí, pero gobierno para los que no votan por mí. O sea, ¿en qué estado estamos? ¿En Siendo las qué cosas de esa condiciones? manera, Henry, fue un error de la oposición ir al diálogo. ¿Tiene sentido seguir hablando de diálogo? No, en lo absoluto, por el contrario, yo creo que el diálogo tiene más vigencia hoy que ayer. Y el diálogo no muere, el diálogo muere cuando modifica. Es consustancial al hecho democrático, a la política. El diálogo no tiene espacios ni tiene tiempo. Yo diría, como ayer leyendo una revista, creo que de Raúl Esté, que le hacía Vanessa David, la oposición debe permanecer en el diálogo, sentada en el diálogo como el boxeador en el ring. Mientras más golpes, más sentado estoy en el diálogo. Y más que diálogo, nosotros hablamos de un acuerdo político,
de un verdadero entendimiento, Vladimir, para que a través de un acuerdo político podamos concertar en un gobierno de transición. Pero un acuerdo político con el gobierno. Bueno, ¿Y Vladimir, tú crees que el gobierno va a pactar una transición para salir del bueno, gobierno? Vladimir, ¿y qué queremos? Entonces que Pero eso es factible. Pero Vladimir, y la irracionalidad de los hechos, en el cierre del segmento anterior hablábamos, si aquí no tenemos una decisión política, porque ciertamente la resolución del problema económico pasa por una decisión política, Vladimir, y la decisión política no es otra que un acuerdo. Yo decía, de cara al diálogo y la intermediación del Vaticano, decía, yo prefiero un diálogo en paz, sincero y con resultados, así debería ser. Lo prefiero con la intermediación del Vaticano que un diálogo después de un baño de sangre, Vladimir, y con la bota de sectores que sabemos normalmente terminan tomando las decisiones frente a las incapacidades políticas para poder resolver los problemas de la gente. Yo lo prefiero. Y el diálogo, hoy más que nunca, más que diálogo, repito, entendimiento y negociación, Vladimir, para una transición pacífica, en paz, para que esa transición dé lugar a un gobierno de unidad nacional que pueda abordar los problemas, Vladimir, de las distorsiones de la economía, pero especialmente los desequilibrios en materia social. ¿Cómo puede la oposición ir de manera exitosa al diálogo si se están notando muchas contradicciones en su seno? Unos están de acuerdo con el diálogo, otros no están de acuerdo. El documento que salió de la última, el primer documento que salió del diálogo firmado conjuntamente contiene un conjunto de términos que causaron mucho malestar también. Porque y de paso, Capriles dice que hay sectores en la oposición que están negociando con el gobierno y que están corrompidos. Entonces, porque la MUD, Vladimir, es consenso, pero la MUD también es disenso. En la MUD tenemos pensamientos distintos. Es legítima, por ejemplo, la postura de Voluntad Popular. Es legítima la postura de María Corina Machado. Pero también es legítima la postura de quienes entendemos, Vladimir, que una de las formas de salir de esta crisis estructural en el país es lograr un equilibrio en materia de acuerdos que nos permitan abordar los problemas de la gente. El hambre está aniquilando a la población, especialmente a los más pobres, Vladimir. Tenemos allí de tiempo, obligados están montarla. Ahora, el planteamiento en cuanto al diálogo, bueno, el mismo planteamiento en otros países, en un diálogo que es complejo. El diálogo no es lineal, todos sabemos, el diálogo son marchas y contramarchas. Son aspiraciones y cesiones, pero también el diálogo es avance y retroceso. Lo que no podemos, Vladimir, es entender que aquí entonces debemos abordar el camino de la anarquía, del desorden, el camino de la tragedia, Vladimir, porque alguien que me presente una solución distinta al acuerdo racional, que puede ser en un diálogo progresivo, y no un diálogo determinante, como fue el caso recientemente del gobierno de Colombia con la guerrilla, y el diálogo incluso que adelantó, decía el embajador chileno, el diálogo de túneles entre el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Cuba. ¿Por qué nosotros no podemos lograr acá acuerdos para este desorden, esta anarquía que tenemos en el país por falta de gobierno? Es una necesidad pausa imperativa. Vamos a seguir conversando con Henry Falcón. Creo que hay un tuit por aquí. Ajá. Henry, orienta al ciudadano de a pie. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando en el país según tu visión? Manuel Hernández, eso lo hacemos al regreso. Ya venimos con Henry Falcón.